Muy buenas noches. El día de hoy haré un análisis sobre el nuevo paradigma que propone Carlos Barros para el ejercicio histórico y cómo éste podría ayudar a enriquecer el panorama de la enseñanza en la historia de Colombia. Me gustaría iniciar partiendo de qué es lo que nos propone Carlos Barros para dar como una nueva perspectiva a la enseñanza de la historia. Y es que este junto a su equipo nos propone cosas muy interesantes. Sin embargo, lo que más destaco de ella es el nuevo paradigma donde el ingenuo heredado del positivismo del siglo XIX y del siglo XX sea abandonado para dar, digamos, un nuevo paso a la redefinición de la historia. Como lo he mencionado, su base de crítica es el positivismo que ha hecho de la enseñanza de la historia algo, digamos, bastante mediocre, en donde el mismo es definido como una estructura o suerte de paradigma o consenso pasivo, usualmente no organizado, pero real y efectivo, aunque parcialmente reversible a toda vez que empuja hacia atrás, cuando la historia se mueve como nunca hacia adelante. Y es que este factor es clasificado como uno de los pilares principales en el deterioro de la misma historiografía, ya que con la llegada de o con la influencia del positivismo en la segunda década de este milenio, ha fomentado a que universidades y la investigación estén en el ojo del huracán o sean presas fáciles de las políticas neoliberalistas, donde se prefiere más una historia, digamos, erudita, academicista y por lo tanto marginal, que una historia renovadora, crítica y social. Y, y es que relativamente la historia no solo se trata de dar fechas o hechos, sino también de, digamos, dar una enseñanza o conllevar a una reflexión. Eh, en nuestros días la enseñanza de la historia ha perdido mucho mérito debido a estos elementos, más que nada en nuestro país en donde la irrelevancia en las aulas de clase ha pasado a tan alto segundo plano que ésta se ha convertido en una simple rama de las denominadas ciencias sociales, en donde es muy discutible su manera de adoctrinamiento. Los profesores que enseñan esta materia caen en un ideológico sistema de enseñanza positivista donde las recreaciones que hacen de la historia son, digamos, un carente objetivo de identidad como nación colombiana. Y la historia se enseña a base de odio. Este hecho, digamos que es bastante grave, ya que el fin de la historia no es fomentar resentimientos, sino que debe tener una base con fines sociales. Y, y es que la crítica hacia estos docentes de nuestra disciplina en nuestro país es que han caído en un anacronismo de las fuentes y hechos donde constituyen discursos lejanos a la realidad, ejemplificando los factores como el posconflicto o el conflicto armado en Colombia. Eh, el declive que corre en nuestra disciplina al no saber pensar la historia es abismal y consecuencia de esta deriva fue la, digamos, subordinación de la historia a otras disciplinas más sabias y pensadoras, como digamos la psicología, la filosofía, la antropología, la economía, la política, etcétera. Y de hecho, Carlos Barros dice que ellos se aprovechan de nuestros resultados empíricos para implementar sus análisis reflexivos y adoptar una perspectiva, digamos, temporal casi siempre imprescindible a sus investigaciones sobre lo inmediato, que bajo una inalcanzable división del trabajo que inspira a reproducir la historia como una ciencia auxiliar, poniéndolo nuevamente entre comillas, de la filosofía y las ciencias sociales, disciplinas que él también dice que por otro lado o que también están en crisis más que la propia historia. Entonces es importante ese factor. Además, si no queremos que los sectores retardarios internos y externos que se tienen como base de crítica en este video arrastren el conjunto de nuestra disciplina con la inercia y pasividad de muchos, es necesario generar conciencia sobre el silencio del retroceso que se está dando a la historia que se hace en la academia de forma inconsciente, en dos sentidos del término ignorancia e irresponsabilidad. Y es que hoy en día la mentira se ha constituido en el valor fundamental y la verdad ha ido desapareciendo de la veracidad de los relatos. La enseñanza de la historia debe pretender a la paz. Historia, digamos que
debe plantear historias reconciliadoras para que las naciones se puedan unir. Y tampoco se está diciendo de que no se deben olvidar la memoria de las víctimas que por estos conflictos lastimosamente perecieron, hablando de los conflictos armados, claro está, sino que la idea es reconocer los problemas del pasado y recrear, digamos, recrear una reflexión para el porvenir. Y es que si hay una disciplina académica donde debería ser obligatorio formar hoy a los jóvenes de manera teórica, interdisciplinar y ética, animándolos, claro está, a combinar fuentes con reflexión, debería ser la historia. Ahora, pasamos a analizar el significado de ser buen historiador o hacer buena historia. Se dijo alguna vez, si no recuerdo mal, que la historia se hacía de documentos y lo demás era secundario. Mark discute mucho estos términos y los reconoce como idolatrías a las fuentes. Y es que la historiografía no solo se debe enfocar en fuentes escritas, sino dar paso también a las fuentes orales y materiales. Hechos como el de la memoria son pilares importantes, mas no fundamentales, en la construcción de la historiografía que no se deben menospreciar. Y digo importantes y no fundamentales porque al igual que las fuentes escritas, estas también cuentan con un factor manipulable como, como decía en la entrevista el profesor Juan Carlos, que lo denominó como doxa emocional de la memoria, donde estas son más plasmadas por el odio que por la veracidad de los hechos, haciéndonos caer en una clara redundancia de lo que estamos criticando. Por lo que también hay que ser minuciosos y tener bastante, digamos, cuidado con este tema, porque claro está que el otro indicio nefasto del revival positivista es separar y enfrentar la historia académica con la memoria social. Muy importante este término. Otro punto es separar hoy la historia que se hace de la historia que se escribe. Contribuye, por otro lado, el agravamiento de los, digamos, condiciones preexistentes para el relevo generacional, por la gran cantidad de plazas para los profesores e investigadores jóvenes que se están anulando por las políticas de austeridad que proponen los poderes financieros. Y es que algo que me parece muy reprochable es que la historia se ha convertido en Colombia cadena donde los políticos y funcionarios de multinacionales pueden ir a, digamos, desempolvar problemáticas en hechos históricos para dar en sus discursos, digamos, soluciones o respaldo o rechazo, poniéndolo muy entre comillas a tal temática, para ser elegidos o ser buen vistos por el colectivo. Y como se decía en la cátedra, la historia no es la sirvienta de turno para ese político de paso para transmitir ciertos valores. La falta de identidad que tenemos por ella ha generado que esta clase de personas saque provecho de nuestra disciplina, amén de conseguir una aprobación. Y cuando, y cuando criticamos esto, la gente se siente como atacada, porque eso es otro problema muy importante que tiene Colombia. Somos muy susceptibles ante la crítica, nos estremecemos y lo vemos como un atentado hacia nosotros o hacia nuestra moral. Para mí, la nueva perspectiva que da en su paradigma tanto Carlos Barros como Historia de Debate es la prueba de que es viable una escritura de la historia que mire hacia adelante, sin hacer tabla rasa del siglo XX, potencialmente mayoritaria, cuando menos en el ámbito académico latino. Yo digo que los 20 años que lleva este proyecto, bajo su experiencia y al igual que las propuestas, debates e investigaciones que han hecho, muestran la necesidad y la viabilidad del nuevo paradigma que se lleva practicando, sin pensamientos únicos, entre comillas, cambiando inmensamente el debate con los sucesivos consensos, aprendiendo de los interlocutores dentro o fuera de la red, de una red de movimiento a perfilar dinámicamente posiciones metodológicas, historiográficas, epistemológicas y sociales. Y para la sociedad como la nuestra me parece, digamos que un factor casi fundamental para que se pueda estructurar un proyecto o ideales como este en nuestra manera de enseñar la historia, ya que los principales ideales que son presentados para el desarrollo de una enseñanza y mejora de una historiografía
son bastante claves y estos al final manifiestan bajo tres pilares fundamentales que me llamaron la atención. El primero es que hoy en día es más obligatorio que nunca una historia más global, vista de la fragmentación creciente de nuestra disciplina a contrapelo del mundo en que vivimos. Como segunda es una propuesta a que la historia, a que la historia más comprometida sea más comprometida, disculpen, con el presente y el futuro, porque siendo el futuro más ignoto que nunca, puede, digamos, pasarnos lo peor. Debemos contribuir desde la historia a que las mejores hipótesis se confirmen, aportando el punto de vista de historiador como de profesión. Y tercera es que la herencia recibida junto con la complejidad presente exigen una historia más pensada, difícilmente que se puede hacer ahora, digámoslo de esa manera. Y una buena historia sin reflexionar sobre el método, la historiografía y la teoría no sería como buena historia. Para terminar, me gustaría finalizar con una cita la cual Carlos Barros nos deja al final del documento, y esta dice: si los historiadores perdemos pie con la historia que vivimos, sujeta desde el 89 a notorios bandazos y retrocesos y aceleraciones, acabaremos siendo un oficio marginal con relación a lo que fueron las nuevas historias del siglo XX, reducido a una pura erudición, simple entretenimiento para los autores y lectores, o lo que es peor, medio de propaganda para los poderes establecidos, viejos y nuevos. Eso es todo, muchas gracias.